bienvenidos al capítulo San Felipe. Estamos en formación. Solo vamos a hacer una pequeña oración para poner esta reunión en manos del Señor. Padre Celestial, te agradecemos por este día. Permítenos, Señor, poder servirte con excelencia. Discúlpanos nuestros errores y en el nombre de Jesús te los ponemos para que tú nos ayudes y que esta reunión esté bienvenido el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a pedir a Julio que nos explique quiénes somos. Buenos días. Buenos días. Así se habla. Bueno, somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Palabras largas, pero las vamos a resumir. ¿Por qué somos Fraternidad Internacional? Es porque somos el movimiento laico más grande del mundo. Estamos en los 5 continentes, o sea que estamos en todo el globo terráqueo. Y en Honduras estamos en los 18 departamentos. ¿Por qué se llama Hombres de Negocios? Porque en nuestro seno existen desde obreros, campesinos, artesanos, profesionales, ejecutivos, funcionarios, empresarios, y toda aquella persona que brinde sus servicios para llevar el sustento familiar, para nosotros es hombre de negocios, o sea que aquí no hay acepción de personas. Gustamos reunirnos en lugares neutrales como ser cafeterías, restaurantes o hoteles, con el fin fundamental de escuchar el testimonio de vida de un hombre ocupado, un hombre común y corriente que va a contar su vida, cómo era su vida antes de llegar a los pies de Jesús, cómo llegó y la maravilla que Jesucristo ha hecho en su vida. Pero aclaramos, no somos profesionales de la fe, no somos pastores, no somos sacerdotes, no somos iglesia, no somos club reformatorio, no somos club social, no somos mucho menos secta, ni pretendemos fundar nada de eso. Aquí venimos de las diferentes denominaciones, católicos, evangélicos, protestantes, y toda aquella persona que tenga su doctrina, su credo o su ideología es bienvenido en nuestro seno, porque aquí no hay barreras, ni económicas, ni políticas, ni sociales, ni ideológicas, mucho menos religiosas. ¿Cuál es el propósito fundamental de venir a estas reuniones? Que mediante ese testimonio de vida nosotros empecemos a encontrar la solución de aquellos problemas, de decisiones que tomamos en el pasado y que hoy tienen graves consecuencias en nuestra vida actual. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores empleados, mejores empleadores y mejores hombres de negocios. Y miren, ¿por qué se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo? Cuando yo escuché esa palabra Evangelio Completo, aunque venía reventado por todos lados, en lo económico, en lo social y en todo, cuando oí palabra Evangelio Completo, quedé como un curil cuando le echan limón. Pero entendí desde ese día que Evangelio Completo son los milagros, los prodigios, las liberaciones, las sanaciones, restauraciones financieras, familiares y personales que aquí se dan. Ese es el Evangelio Completo. Creemos en la palabra inspirada por Dios que está escrita en la Santa Escritura, que es nuestro código de vida y nuestro código de conducta. Creemos en el poder del Espíritu Santo de Dios que se mueve en cada reunión nuestra, en este tipo de reuniones y en todos lados, pero también sabemos que el centro fundamental de esta reunión es Jesucristo, porque Jesucristo es relación, no es religión. Así es que si ustedes encarnan estas palabras que yo hoy les transmito, yo tengo muchos años de estar en esta agrupación y les aseguro que poco a poco, reunión a reunión, he llegado a ser de la gente más feliz de la tierra, porque encontré el propósito para mi vida y aquí me lo enseñaron. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la parte principal de nuestra reunión. Aquí hemos dicho que habemos hombres que cambiamos. Y el testimonio de hoy es de un hombre que ha cambiado su vida, que nos va a comentar. Les quiero presentar al señor Javier Fernando Saldaña, 49 años, 3 hijos, él es comerciante, 5 años perteneciendo a la fraternidad, pertenece al capítulo Real Tegucigalpa y él es director regional. Por favor, recíbanlo con un fuerte aplauso.
Muchas gracias, Carlos. Tengan buenos días todos. Yo quiero que le regalemos un fuerte aplauso, pero al Espíritu Santo esta mañana, por favor. Y que Él sea el que maneje nuestra reunión. En primer lugar, les quiero decir que yo estoy aquí por agradecimiento y en segundo lugar, por obediencia a nuestro Padre Celestial. Como dijo Carlos, mi nombre es Javier Saldaña, yo soy originario de la ciudad de San Pedro Sula, soy el menor de 3 hermanos varones que mis padres, cuando yo apenas tenía 1 año y medio, en un pleito familiar, mi papá se fue de la casa, la familia materna que no aceptaba muy bien a mi papá, cogieron a mi mamá y la metieron a Estados Unidos en un avión y nosotros nos quedamos bajo la tutela de nuestra abuela materna. Ella empezó a hacer el papel de padre y de madre en nuestras vidas y así nos quedamos nuestros hijos. Les voy a decir que yo fui un niño clase media, no fui clase media alta ni muy extremadamente pobre, una niñez equilibrada. Pero eso me marcó a mí porque los primeros años de mi vida yo ansiaba tener una madre y un padre. Y en escuela, los días del padre y los días de la madre, no había quien me acompañara, entonces por consiguiente yo no iba a clases esos días. Y eso me iba marcando a sentirme diferente que los demás. Yo pues ahí íbamos llevando la vida como podíamos, con una abuela, de esas abuelas que son de férreas en la educación, ¿verdad? Pero fíjense que en mi familia no hay una tendencia a creer en un Dios, a respetar ese Dios. Y por consiguiente, mi infancia nunca me llevaron a las iglesias. Yo solo iba a las iglesias cuando alguien se casaba, cuando alguien moría, o cuando alguien hacía la primera comunión. Era la única oportunidad que yo tenía de ir a la iglesia. A mí donde me llevaban era a reuniones gnósticas, porque mi abuela era inclinada a las cosas esotéricas. Y yo siendo un niño muy pequeño, primero empezó mi abuela en los Rosacruces y después terminó en los gnósticos, ahí donde yo iba. Pero ahí íbamos llevando la vida, adaptándonos nosotros, mis hermanos, creciendo. Y yo sentía ese vacío, pues, por mis padres. A mi madre, pues, yo fui un niño en los años 70. Yo solo podía ver a mi madre por fotografías o recibir una tarjeta o una cartita y en muy escasas ocasiones podíamos hablar por teléfono, porque la telefonía era muy cara y era muy escasa, en las casas no abundaban los teléfonos. Pero fíjense que después de un tiempo mi madre decide regresar al país después de estar casi 8 años en el extranjero. Yo recuerdo cuando a mí me llamaron para presentarme a mi madre, porque yo no la conocí en persona, no tenía ese recuerdo. Y recuerdo que me pusieron una señora muy elegante, ella me abrazó, me besó, empezó a llorar, y yo decía, no sé por qué llora, si es motivo más bien para estar alegre. Pero mi madre venía con ideas muy liberales, porque vivió en Estados Unidos en los años 70. Y recuerdo que ella dijo de que ella se había sacrificado mucho por sus hijos y tenía derecho a rehacer una vida sentimental. Y es como cuando apenas tiene 1 semana de estar en el país, había un caballero ya visitando a mi madre. Eso causó molestia entre mis hermanos y yo, porque nosotros queríamos aprovechar ese tiempo de disfrutarla. Yo quería mostrarle a mi madre, a mis compañeros, a mis maestros, a mis vecinos, que se dieran cuenta que yo tenía una madre. Y a mi padre pues lo miraba en muy escasas ocasiones. Tal vez en días festivos nada más mi padre aparecía. Él hizo varias familias y en varias familias fracasó. Pero miren que después mi madre se hizo enfermera en el hospital público de San Pedro Sula, la asignaron a la sala de pediatría. Mis hermanos trabajaban en la empresa de mi abuelo. Y ellos después de clases se iban para esa empresa y yo era el único que regresaba a la casa, porque era el hermano menor. Pero fíjense que después de un tiempo, mi madre se fue encariñando con un niño que dejaron abandonado en el hospital público. Y nos llamó un día y nos dijo de que había tomado una determinación que era adoptar ese niño. Y nosotros nos opusimos, porque no era un hogar donde abundaba el dinero. Simple y sencillamente la íbamos pasando, a veces habían dificultades. Y mi madre dijo que esa era su decisión. Y a mí me dijo que si yo quería seguir estudiando,
en el colegio tenía que pasarme a estudiar por las noches, porque el presupuesto que había para pagarme la colegiatura era para pagar una niñera quien cuidara a ese niño. Y yo me rebelé en contra de mi madre porque yo le dije que me estaban sacrificando por problemas que yo no tenía nada que ver. Y entonces mi madre me dijo, eso es lo único que hay para usted, me dice. Entonces busque un trabajo y se paga sus estudios. Y yo me rebelé. Y por espacio de 2 años mi madre no me puso al colegio, no se ocupó de mí. Y miré cómo dentro del mismo techo, viviendo, mi madre se hizo más de su nueva pareja y su nuevo hijo. Mis hermanos entraron en rebeldía también y se fueron aislando de la casa, más hacia la casa de mi abuelo. Y yo pasé en ese espacio de tiempo, y para pasar ocupado, yo miraba que mis demás amigos, mis vecinos iban al colegio y yo no avanzaba, yo me estaba estático. Y entonces, para ocupar mi tiempo, me hice voluntario en la Cruz Roja, para empezar entretenido en algo. Y miren que después de un tiempo mi madre me dijo, mire señor, usted no trabaja y no estudia, me dijo. Y yo vagos no voy a tener en mi casa. Quiero que agarre sus cosas y se vaya de mi casa, me dijo. Yo no podía entender por qué a los 15 años mi madre me tiraba a la calle y traía a un desconocido y lo protegía como su hijo. Eso hizo que dentro de mí naciera un rencor y un resentimiento en contra de mi madre, y yo me tuve que ir de mi casa. Y me refugié en la casa de un familiar mío, de una tía. Mi padre buscaba un apoyo en él, y mi padre era un padre para zafarse de las responsabilidades económicas. Siempre se declaraba en quiebra y que no podía. Entonces yo no encontraba un apoyo verdaderamente en las personas que me lo tenían que dar. Y es como a los 15 años yo me convierto en huérfano con padres vivos. Tuve que buscar un trabajo, empecé a trabajar a los 15 años de conserje en San Pedro Sula, andaba en una bicicleta haciendo mandado, barriendo unas oficinas, pero también ya me empecé a comportar como un hombre a esa edad. Y me empezaron a invitar a fiestas, me empezaron a invitar a tomar alcohol, empecé a enrolarme con mujeres de mi edad y con mujeres mayores. Pero también al mismo tiempo empecé a descubrir que había mujeres mayores que me podían hacer regalos a través de favores sexuales. Y esa fue una puerta que empecé a abrir yo. Y miren que en ese desorden que llevaba ya a los 19 años, señores, yo ya le había practicado un aborto a una novia que yo tenía. Empecé a cometer errores graves a tan temprana edad. Y como mi vida vivía sin rumbo y yo no le llevaba un objetivo a mi vida, entonces me salió una oportunidad de trabajo para ir a trabajar en la Mosquitia, cuando los refugiados nicaragüenses estuvieron en territorio hondureño por los conflictos que hubieron en Centroamérica en los años 80. Óigame bien, un muchacho de ciudad, yo dije, bueno, si ahora en día la Mosquitia es inhóspita para nosotros, imagínense cómo era en los años 80. Pero yo me fui. Recuerdo cuando yo llegué a ese lugar, un compañero me dijo, Saldaña, bienvenido a la Mosquitia, me dice, aquí solo vas a poder vivir de 3 formas, loco, bolo o enamorado, me dijo, porque era difícil. Y yo les puedo decir que en 4 años que estuve en ese lugar, yo viví de las 3 formas. No podía soportar. Y miren que mi afán era dormir con una compañera, dormir con otra, empezaba a beber, o si no andaba haciendo cualquier locura. Pero vino una de ellas y salió embarazada. Y yo dije, bueno, ya eso de estar practicando abortos, porque ese pecado del aborto yo lo cometí 3 veces en mi vida, con 3 diferentes mujeres. Yo dije, yo no voy a seguir cometiendo estos errores, y tomé la decisión y me casé. Me casé en un hogar donde una muchacha venía de un hogar desintegrado con carencias de afecto y de cariño igual que yo. Y yo esperaba de ella y ella esperaba de mí. Imagínense. Pero ella se vino para la ciudad porque su familia era de aquí, de Tegucigalpa, y yo me quedé trabajando allá porque ella venía embarazada. Pero yo a los 8 días yo ya le tenía el reemplazo con otra compañera de trabajo. Porque yo me refugiaba en el sexo. En el sexo yo supuestamente encontraba todo el cariño y todo el afecto que a mí me había hecho falta. Y no pasó mucho tiempo cuando esa muchacha me dijo, Javier, estoy embarazada. Yo no cumplía ni los 20 años y yo ya traía otro segundo hijo.
Y me tocó enfrentarme a aquella esposa y decirle que venía otro hijo en camino. Lógicamente, ese matrimonio empezó a tener problemas serios desde ese momento. Y miren que yo me regresé, terminó ese proyecto, esas personas se repatriaron y yo no quería saber nada de mi familia. Yo detestaba a mi familia, detestaba a mis tíos, a mis abuelos, a mis padres, porque yo criticaba, porque en las familias donde no existe Dios como cabeza, se mira de todo. Y yo en mi familia miré alcoholismo, miré fornicación, miré adulterio, miré abortos también, miré de todo tipo de cosas. Entonces para mí eran una raza que yo no quería saber nada de ellos. Y me quedé en esta ciudad, no la conocía, empecé a abrirme campo como podía. El otro hijo mío se fue a vivir a Occidente, allá nació, y viajaba un fin de semana a visitarlo para allá, y otro fin de semana me quedaba acá, y cuando llegaba allá tenía reclamos, y cuando venía acá tenía reclamos. Era una situación difícil. Yo no quería ser el mal padre que yo había tenido, pero lo estaba haciendo ya. Y miren que después de un tiempo se abrieron las puertas y yo me convertí en socio de una empresa de la cual yo había sido empleado. La iban a cerrar y yo le hice la propuesta al dueño que me vendiera producto y él me hizo otra propuesta, que íbamos a ser socios al 50% de esa empresa. Yo iba a ser el gerente, yo iba a quedarme con todo el pasivo laboral y con todos los activos de esa empresa que había tenido antes. Y es como aquel muchacho que no había tenido oportunidades, de la noche a la mañana se convierte en un hombre de negocio, en un empresario. Pero fíjense que eso, en vez de volverse una bendición en mi hogar, se volvió una maldición, porque empecé a manejar recursos y empezó a nacer dentro de mí una soberbia y una altanería. Yo decía que yo me las podía todas, y yo sentía que aquella mujer que estaba casada conmigo debería sentirse orgullosa de tener un marido tan brillante como yo. Y me empezaron a llenar necesidades que yo no tenía antes. Empecé a andar armado, empecé a andar con buenos vehículos, pero también se desató dentro de mí un espíritu de adulterio increíble. Yo iba al banco, le tiraba a la del banco, yo le tiraba a la vecina, yo le tiraba a las comadres, yo le tiraba a todo el mundo. No les voy a decir cuántas me dijeron que sí, porque no es el objetivo, pero que sí le fui infiel a esa esposa muchas veces. Inclusive fui infiel hasta bajo el mismo techo de mi hogar. Miren, era una situación complicada, pero también al mismo tiempo yo me iba endeudando, porque yo quería que las demás personas miraran que yo tenía un poder económico y que tenía habilidades grandes en la vida. Y fíjense que a veces mi madre me escribía una tarjeta para Navidad o quería hablar conmigo y yo no le atendía la llamada. Y yo decía, sí, como ahora tengo dinero, ahora tiene hijo ella, decía yo. Igual decía con mi padre. Pero miren que paralelamente yo me iba endeudando tanto para tener bienes, porque era lo que me llenaba a mí, que no me empecé a dar cuenta que yo ya no podía cubrir esos gastos. Y tomé malas decisiones financieras y empecé a caer en morosidad, empecé a caer en problemas con los bancos, con las agencias donde tenía los vehículos al crédito. Me empezaron a cortar la luz, me empecé a atrasar en la renta, me sacaban mis hijos de clases porque no había pagado las colegiaturas, y era una situación conflictiva. Pero hubo un hombre que me invitó a fraternidad en el año 96, y yo llegué a fraternidad en el año 96. Y miren que yo fui a un retiro de ese que escucharon ahorita, que le llamamos a él. Y los retiros eran en Valle de Ángeles, no eran en el centro que tenemos ahora en Cihuatepeque. Y yo recuerdo que yo entré a veces a él bien cargado, señores, con serios problemas en mi vida. Fíjense que yo entré con una orden de captura, porque yo había emitido un juego de cheques a un proveedor y no se los había cubierto, y me habían demandado por estafa. Y es así como yo entré a ese Sahel cargado, lloré, sentí la presencia del Espíritu Santo y salí. Y mi primer milagro fue que a los 2 días me habló el apoderado legal y me dijo, te dieron sobreseguimiento definitivo en el caso porque nos fuimos a tal y tal recurso, y miré el primer milagro del Señor. Y miren que yo quedé en una situación cuando fui que hasta me habían bajado del vehículo en que andaba, se habían llevado toda la flota de carros porque estaba al crédito. Me habían bajado del vehículo y yo llegué a pie. Miren que a los días apareció un hombre con que yo hacía negocios. Él no sabía que yo no tenía vehículo y me dijo, mira que te venden esa camioneta y te la dan en unos plazos increíbles, sin prima. Y yo fue así como la adquirí.
y empecé a trabajar, empecé a generar para darle alimentación a mi familia, para pagar la casa, la luz y el agua, las necesidades básicas que tiene una familia. Pero miren, el enemigo no se queda tranquilo con los que han andado tanto tiempo con él. A mi suegra de ese entonces le detectaron cáncer en etapa terminal y mi esposa se involucró en ese problema y se aisló de la casa. Yo quería platicar con ella de las situaciones porque no se habían resuelto todos mis problemas económicos, no la encontraba y empezó a nacer dentro de mí cierto resentimiento. Y miren que yo tenía una amiga, empecé a irme a tomar un café con esa amiga, empecé a ir a comer y empecé a tener una relación paralela a mi hogar con esa amiga. Y entonces mire que después la situación se complicaba más, que los acreedores me iban a buscar a la reunión de capítulo. Yo fui vicepresidente de ese capítulo cuando estuve. Y entonces como la excusa más fácil fue, mejor me retiro de este lugar porque no voy a servir de piedra de tropiezo para otros hombres. Y miren que después nació dentro de mí un desorden mucho más grande. Porque después yo monté otra empresa para darle distribución en ciertos segmentos del mercado a otra empresa más grande que importa cervezas. Imagínense el niño que lloró y ya pescándolo. Empecé a andar en conciertos, empecé a andar con edecanes, con modelos, empecé a beber todos los días y ya empezaba a faltar a mi casa a dormir, ya me volví un descarado, no me importaba que me miraran con las amantes y no me importaba aquello. Entonces miren, la situación se complicó tanto que aquella esposa vino un día y me dijo, no señor, yo con usted no voy más. Porque ella empezaba a trabajar, nunca a trabajar y se sentía independiente y me dijo, señor, hasta aquí no más. Bueno, dije yo, me senté con mis hijos y les dije, ¿qué quieren que yo haga? Que yo voy a hacer eso. Ustedes quieren que siga aguantando la bruja de tu mamá, yo la aguanto por ustedes, les dije. Porque para mí yo la aguantaba a ella, no era que ella me aguantaba a mí. Y miren, mi sorpresa fue cuando mis hijos me dijeron, papá, va a estar mejor que te vayas de la casa, vamos a vivir más tranquilos todos. Y miren, pues dije yo, desde ahora me declaro el hombre divertido las 24 horas del día. Ahora yo voy a beber, voy a dormir con quien quiera, eso que lo estén llamando a medianoche y uno está dormido en un motel y se levanta. Y miren, señores, se desató dentro de mí aquel adulterio más grande. Y yo me empecé a relacionar con un montón de mujeres, pero mis problemas económicos cada día iban creciendo más. Y yo siempre culpaba a los demás de mis problemas económicos, que era mi esposa que no me quiso ayudar, que eran mis hijos que no se querían involucrar, que era el del banco que no me quería dar el crédito, que era el proveedor que me mandó un mal producto, que era todo mundo, menos yo. Y yo decía, yo necesito una estabilidad, yo necesito una paz. Miren, yo fui donde psiquiatra una vez, porque digo, tal vez que las deudas ya me tienen loco. Pero ni aún así resolví. Una vez me metí a Suyapa y le dije a un sacerdote, ore por mí. Porque para mí, oiga bien, yo era el del problema y yo quería que los demás me lo resolvieran. Bueno, una vez fui a parar hasta donde una bruja, San Pedro, que me llevaron engañado, donde la santera que le decían. Aquella mujer me tiró las cartas y me dijo un montón de tonteras. Peor me fue después de eso, les voy a decir. Ahí sí que quedé en las latas completamente. Y miren, señores, que empezó dentro de mí que entre más dinero metía en esa empresa, más perdía. Y después del 2009 la economía de nosotros se desaceleró severamente. Y yo tenía más de 10 empleados, tenía varios carros repartidores, porque yo trabajo en el rubro de productos de consumo, en distribución. Y miren, me empezó a tocar que tomar decisiones serias. Empecé a contraer aquella empresa, a hacerla más pequeña, a despedir uno, a despedir 2 empleados, a vender un vehículo, a pasarme a vivir en oficina, ahí vivía. Miren, yo a mis hijos no los podía ver porque yo económicamente yo ya no les aportaba, estaban en la universidad y sus mamás decían, aquí es papá con dinero, si no hay dinero no hay hijos, me decían. Y entonces yo ni miraba a mis hijos. Miren, y solo al final me quedé con un carro, señores, que parecía cubeta de albañil, les voy a decir. Miren, pero no se me bajaba aquella soberbia, porque yo la soberbia me mantenía con ella las 24 horas. Miren, yo recuerdo que una vez estaba entregando un pedido en Tepeyac, en una farmacia, porque al final en esa empresa el que se quedó solo fue este cuerpo. Yo les digo que desde el 2009 en mi empresa yo soy el empleado del mes. Pues solo existo yo, pues. Yo ahí soy el gerente, soy el administrador, soy el bodeguero, soy el chofer, soy el cargador, desde esa época. Y miren que
Subiéndome al vehículo, yo cerré la puerta de ese carro y se le cayó la puerta al carro. Yo nunca en mi vida había visto que a un vehículo se le cayera la puerta, pero a mi carro, el que tenía en ese entonces, se le cayó la puerta. Y el guardia no paraba de reírse de ese negocio, pero como que le habían contado el mejor chiste, y aquel hombre se reía, y yo le dije, ayúdeme con la puerta, y él me ayudó y la metimos en el cajón de atrás donde guarda la mercadería uno, y ahí iba en la calle como que era Jeep, con aquel carro sin puerta, y yo miraba que en los taxis los niños me señalaban y se reían en el bus. Cuando yo iba avergonzado, y yo le dije al Señor, Señor, ¿y por qué sos tan malo conmigo? Si yo no soy mala persona, si yo ahora solo bebo un día a la semana porque no tengo dinero, si yo ahora solo tengo un amante y aquel tiene 4 y es millonario cada día más, ¿por qué me tratás así? Decía yo. Oiga bien, en mi soberbia. Yo a veces me levantaba e iba a la iglesia, pero yo pensaba que con ir el domingo a la iglesia ya las cosas me iban a cambiar, señores. Era como ir a marcar una tarjeta. Pero miren, dentro de mí habían cosas increíbles. Yo me sentía desmoralizado. Y cuando yo empezaba a beber, primero yo era el showman. Yo contaba los mejores chistes. Todo el mundo quería estar conmigo. Ahí me decían que bien se la pasa con usted uno. Pero no. Yo miré un reportaje el otro día que los comediantes son las personas que padecen de más depresiones, dicen. Tienen serios problemas psicológicos y muchos se terminan suicidando. Pero en el fondo yo me sentía vacío. Dicen que la persona que más ríe es la que más penas tiene en el corazón. Y así era yo. Pero miren que después era bolo llorón, porque tenía tantos problemas, y ya cuando estaba ebrio empezaba a llorar. Y hacía ridículos. En muchas casas de muchos amigos me sacaron porque estaba haciendo ridículos. Y no bastaba con eso, al día siguiente me despertaba con aquella resaca y me decían, vos mirá que le estuviste faltando al respeto a la esposa de fulana, te pusiste a orinar delante de todo mundo. Miren, y era una situación que muchas veces en esas gomas morales que le llaman, yo sentí deseos de suicidarme. Y miren, la situación se iba complicando cada día más. Yo no tenía crédito en ningún lugar. Yo en cada relación que me involucraba era conflictiva. Y yo le decía a un amigo, es que solo locas me salen, le decía yo. Y hasta que me dijo, no te has puesto a pensar que tal vez el loco sos vos, me decía. Yo buscaba una relación que le diera estabilidad a mi vida. Una mujer tranquila que llegara a mi vida. Pero yo era un conjunto, yo era una bomba de tiempo. Y miren, empezaron a venir ideas a mi mente como, mejor matate, mejor suicidate. Pero ya no tenía ni pistola. Miren, yo era un tipo arrogante, yo le sacaba la pistola a muchas personas en la calle, yo intimidaba a la gente, así era mi arrogancia. Pero en ese momento estaba tan complicado. Miren, mi endeudamiento andaba por los 450 salarios mínimos y no tenía de dónde pagar. Miren, las únicas personas que querían saber de mí eran los abogados, era la policía y eran mis acreedores. Y los que yo quería saber de ellos, que eran mi familia, mis hijos y muchos amigos, ya no querían saber nada de mí. A mí nadie me daba el crédito, pero ni una de esas bolsas de agua que venden en la calle, ni eso me daban. Yo daba un cheque en el comercio y me decían, no, me dice, tus cheques rebotan. No, aquí trae efectivo si querés. Y a veces me aceptaban el cheque y yo salía corriendo a entregar la mercadería porque no tenía ni los fondos para cubrir ese cheque. Y rebotaba aquel cheque y me cobraban recargos. Mire, era una situación verdaderamente conflictiva, difícil en mi vida. Y miren que hubo un amigo que me dijo, mira que fulano de tal te mandó te mandó a llamar. Anda, de repente va a hacer un buen negocio con vos. Y yo fui y este hombre me volvió a invitar a fraternidad. Y yo llegué a un capítulo que se reunía, que es el actual que estoy, en Pollo Campero. Pero yo llegué callado, yo no llegué con aquella soberbia diciendo, miren, yo conozco aquí cómo es el asunto, si yo fui vicepresidente. Si más bien era un motivo de vergüenza haber sido directivo de un capítulo y haberlo abandonado. Ni me despedí, ni dije ya me voy. Simple y sencillamente no volví a ir ni no volví a contestar a ninguno de los fraternos. Y miren que yo entré por esa puerta, era un muerto viviente. Y yo vi las papeletas y yo le puse en estas papeletas, Señor, toma control de mi vida porque yo ya no puedo con ella. Y recordé aquel retiro que yo había ido, que le llamamos a él. Y miren que yo a veces veo que en los capítulos necesitan andar correteando a la gente para ir a un retiro. Y yo me fui calladito.
pero estaba en una situación que si le echaba combustible al carro iba, y si pagaba la entrada me iba caminando, no sabía qué hacer. Pero un amigo que me encontré y le dije, fíjate que quiero ir a un retiro de esos amigos de Chupa. Y miren que ese hombre me dijo, toma, me dio 500 lempiras para que pagues el Sahel. Y me fui, porque ese hombre estaba asistiendo a una iglesia y estaba cambiando su vida. Miren, yo fui a ese retiro, no fui pidiendo casas, no fui pidiendo una mejor mujer que la que tenía, no fui pidiendo líneas de crédito, no fui pidiendo carros. Yo solo entré pidiendo una sola cosa que no tenía, que era la paz de Cristo en mi corazón. Y miren, como antes era en un hotel, estaban todas las comodidades, y a mí nadie me había dicho, miren, y yo ni ropa de cama llevé, ni jabón, ni nada. Miren, dormí vestido esos días. Pero yo sabía que no me tenía que ir de ese lugar porque yo necesitaba algo. Y miren, me senté cuando me dijeron siéntese, me levanté cuando me dijeron levántese. Aquel hombre arrogante no estaba en ese momento. Y me vine cuando me dijeron váyase. Pero poco a poco empecé a ver la maravilla de Dios en mi vida. Yo tenía problemas cuando vine al capítulo con esos sobres, porque una vez yo andaba el dinero de un proveedor en la bolsa. Y yo le dije, Señor, pero yo ¿cómo te voy a poner el dinero si es ajeno? ¿Cómo voy a tocar el dinero que no es mío? Y yo sentí que el Señor me dijo, no me pongas dinero, pero te voy a enseñar grandes cosas. Y miren, el primer milagro que yo tuve cuando empecé a asistir a fraternidad fue una familiar que me dijo, mire, usted en ese carro se va a matar o va a matar a alguien un día de esto. Véngase, vamos a la agencia y vamos a sacar un vehículo, pero lo paga usted. Y lo empecé a pagar y ahí está. El vehículo es la mejor bendición que he tenido, el mejor vehículo que he tenido en mi vida, porque a veces tenía vehículos y me fallaban. Me salían con defectos de fábrica. Y miren, tiene 5 años y lo único que le he cambiado han sido fricciones. Y tiene 160,000 kilómetros. Es cuando las bendiciones del Señor vienen, son perfectas. Y miren, después empezó gente a llegar y me dijeron, mire, yo quiero hacer tal negocio con usted. Sí, pero mire, yo no tengo una estructura, aquí yo soy solo. No, yo quiero trabajar con usted. Empezaron a llegar amigos y me dijeron, ¿ocupas dinero? Sí, ocupo capital. Bueno, te voy a prestar en tal término de tiempo, tomá. Me empezaron a llamar personas que querían comprarme producto y me pagaron de contado donde a todo el mundo le pagaban de crédito. Yo les voy a decir que yo me considero un hombre bendecido, pero no bendecido porque tenga dinero. Yo no tengo dinero, no tengo cuentas con excesivo dinero, pero tengo paz en mi corazón. Pero empezó aquella metamorfosis dentro de mi vida y me empezaron a decir que tenía que pedir perdón. Yo la primera vez que fui al primer retiro, yo le pedí perdón a mi madre y a mi padre. Pero fue un perdón así del diente al labio. Yo le pedí perdón a mi padre ya murió, pero los últimos años de su vida nos convertimos en los mejores amigos. A mi madre le pedí perdón, a mis hijos le pedí perdón, a aquella esposa que yo maltraté y que no pude recuperar, le pedí perdón. Miren, siempre tuve una pareja que la tenía altamente endeudada hasta acá, pero yo no quería darme color porque decía, por si aparece una mejor mujer, solo le hago así y me zafo de ella. Y mujer pagándome préstamos grandes en los bancos, con problemas ella, y estaba fiel ahí. Y empecé a valorar a aquella mujer. Y miren, ahora yo amo a esa mujer. Yo tenía casi 14 años de haberme separado y no me había divorciado, porque decía, por si me muero no le voy a dar nada a nadie, decía, no voy a compartir. ¿Y qué es lo que tenía? Deuda nada más, era lo que le hubiera dejado. Miren, ese segundo hijo que yo tengo ha vivido resentido, porque yo le marqué la vida a él tal como me la marcaron a mí, y yo tenía problemas con él. Y una satisfacción fue que el día de mi cumpleaños, que fue el 2 de enero, por cierto, me llamaron y me llamó él para felicitarme. Y yo siempre le he escrito a él, le he dado mensajes de aliento, le he dicho que el Señor está con nosotros en nuestra vida. Y vean, a veces han llegado amigos y me han dicho que tenés cambios en tu vida. Uno me dijo un día, por primera vez te escucho tan coherente que no le echas la culpa de tus problemas a los demás. ¿Qué estás haciendo? Me dijo. Fíjate que regresé a la fraternidad. ¿Te acordás que yo iba a una fraternidad? Y aquel hombre, como no conoce del Señor, me dijo, ya fregaste vos, me dijo, ya te arruinaste. Otros me han dicho en son de burla,
pastores que te has hecho ahora, no, yo voy a un grupo de hombres laicos. Otros me dicen, para sacerdotes que estás metido, me dicen, o monaguillo, ¿qué es lo que? No, yo voy a un grupo de hombres laicos. Te invito más bien. Pero miren, poco a poco el Señor ha ido cerrando heridas. Yo les voy a decir que yo tengo ese corazón nuevo, que yo amo a esa compañera de hogar, que espero honrarla este año como mi esposa. La amo, la abrazo, la beso, le tengo paciencia en esa etapa que anda ella de los 49 años del climaterio o la menopausia, que ustedes ven que se ponen fieras a veces y alegan de todo. Yo le digo, ay Señor, ahí te entrego esa fiera y ve qué haces con ella. Pero al rato me le acerco. Miren, yo quiero, si salgo a vender o a entregar pedidos fuera de Tegucigalpa, espero el fin de semana para irme con ella, para irme platicando como novios. Y tenemos una bonita relación. Mi hijo, al ver mi cambio, empezó a llegar al capítulo donde yo asisto, se convirtió en vicepresidente del capítulo. Yo llegué a ese capítulo, fui vicepresidente, después fui presidente, ahora soy director regional. Pero miren, aprendí a hacer pactos con nuestro Señor, pero aprendí a hacer pactos y a respetarlos. Hay que respetar los pactos. Y miren, la mejor bendición es tener paz en el corazón. Y miren, tengo buena salud para mis 49 años y para el sobrepeso que tengo. No tengo problemas de hipertensión, no tengo otros problemas, porque mora en mi casa el Señor. Tengo esa armonía de sentar a mi pareja con mis hijos y nunca ha habido un ataque, nunca ha habido una mala mirada, nunca ha habido una mala palabra. Hay una armonía verdaderamente en mi casa. Pero también aquí en Fraternidad yo era un ignorante de cosas, de las cosas espirituales. Yo escuchaba que decían vida en abundancia. Y yo decía, estos cristianos están locos, decía yo. Vida en abundancia, ¿quién va a tener vida en abundancia? La vida que tenemos es normal, todo el mundo. Pero les puedo decir que es calidad de vida. Pero sobre todo, señores, el amor, cuando empieza a llegar a nuestros hogares, a pedir perdón. Y aquí me enseñaron a orar, me enseñaron a dar gracias por el plato de alimento que tengo en mi mesa, me enseñaron a ofrendarle al Señor. Aprendí a ofrendarle, pero sobre todo me enseñaron que hay momentos difíciles a veces, y me enseñaron a ayunar, a doblar rodillas, a levantarme en las madrugadas y platicar. Miren, nosotros tenemos un grupo de oración los sábados a las 6 de la mañana y es difícil levantarse con ese frío, bañarse, irse bañado a la reunión, pero lo hago no por quedar bien, simple y sencillamente yo lo hago en agradecimiento a nuestro Padre Celestial, porque yo me siento muy feliz y me siento dichoso que Él haya llegado a mi vida. Porque desde que Él llegó a mi vida empezó a tener sentido, mi vida empezó a cambiar. Vean, yo les voy a decir que a veces he flaqueado en mi fe, a veces he visto cosas cuesta arriba, a veces me toca pagar impuestos y no tengo cómo pagar los impuestos, porque hasta eso aprendí, a ser ordenado, a pagar mis impuestos, a facturar como se debe, a llevar una vida en orden. Y miren, de repente alguien me llama y me dice, tenés tal y tal producto, tráemelo, y me lo paga de contado y el Señor me resuelve. Esta última semana yo hice mi cierre, el último mes de diciembre, hice mi cierre, y de esos 450 salarios mínimos que yo debía, mis deudas andan en 40 salarios mínimos. El Señor me ha ido proveyendo, el Señor me ha ido abriendo puertas. Y miren, señores, yo fui humillado por deudas, fui humillado, les voy a decir, tenía problemas legales. Hay gente que le dice que por deuda no hay cárcel. Emite un cheque arriba de 5.500 sin fondo, va a ver cómo le va a ir. Y yo tenía en el comercio regado no sé cuántos cheques, les voy a decir. Miren, yo tuve pendiente órdenes de captura encima por problemas de estafa. Yo no quería dañar a nadie, pero mi situación me hacía que yo vivía tan desesperado que si piedras pintadas me llevaba un proveedor, yo se las agarraba y las daba menos de costo para convertirlo en dinero y pagarle al que estaba anteriormente, y abría un hoyo y tapaba otro. Esa era mi vida. Pero cuando yo vine a Fraternidad,
descubrí muchos hombres entregados que aman al Señor. Miren, yo hubo un mes que yo no llegué a punto de equilibrio y había tenido un déficit y yo andaba decaído. Y fui a un evento estratégico, a una unidad militar, con un fraterno que es de alto rango militar y que está activo. Y miren que íbamos en el vehículo y estaba lloviendo. Y aquel hombre, yo me di cuenta que tiene tantos problemas de su pasado que está pagando actualmente, le están pasando factura y él solo recibe 10 lempiras de salario al mes. Óigame bien, ¿cómo puede vivir alguien con 10 lempiras? Pero aquel hombre iba con una gran sonrisa a la par mía. Y me dijo, aquí déjeme, me dice, porque si me va a dejar a mi casa, va a regresar muy tarde a la suya. Y se bajó lloviendo todavía aquel hombre, un oficial de alto rango, le voy a decir, un teniente coronel. Y se bajó, y yo quedé mirando a aquel hombre bajo la lluvia y dije, yo estoy triste porque no he llegado a punto de equilibrio en un mes. Y ese hombre va sin arma, va mojándose, va a agarrar un bus, solo gana 10 lempiras y va feliz. Pero la diferencia es que tiene a Jesucristo en su corazón. He visto cosas sorprendentes, como en un capítulo fuera de Tegucigalpa rural, que le podemos decir, un hombre camina 45 minutos en una montaña a oscuras a las 9 de la noche, de regreso a su hogar después de la reunión de capítulo. Y yo dije, aquí pasan cosas sorprendentes. Aquí he visto cosas increíbles. Aquí he visto cómo hombres de carácter fuerte, que yo los conocí, hombres en su vida exitosa económicamente, le van a servir a un sahel, a un retiro, dejan a sus familias un fin de semana y van a servirle un plato de comida a un hombre que ni conocen, tal vez un campesino, un hombre tal vez de un estrato social más bajo que el de ellos, pero lo hacen con amor. Aquí he visto que estamos en reuniones y nos encontramos y nos abrazamos y volvemos a pasar y miramos al mismo y lo volvemos a abrazar porque tenemos ese amor. Nos dicen la gente más feliz de la tierra y prácticamente yo me he convertido en uno de esos hombres. Y yo les voy a decir, yo después me monto y me voy a trabajar y lo hago con amor y sé que el Señor está al lado mío. Miren, yo no le deseo a nadie que viva lo que yo viví, las humillaciones, las depresiones, porque mi última salida era pensar en quitarme la vida. Esa era la situación que yo estaba madurando y analizando. Como ya no tenía ni pistola, yo me iba a subir a la terraza del edificio donde vivo y me iba a tirar de cabeza. Esa era la decisión que yo ya estaba tomando. Pero miren, el Señor siempre estuvo conmigo, siempre estuvo a mi lado. Aquella lascivia que yo tuve tanto tiempo me la quitó, me la apartó. Y poco a poco empezaron a dejar de chatearme un montón de mujeres con que yo chateaba. Ahora yo digo, ¿cuánto tiempo utilizaba yo en estar chateando? En estar teniendo llamadas morbosas, en tener sexo por Skype, en tener sexo telefónico. Vivía mi vida, porque mi vida se regía bajo un trinomio: dinero, sexo y dinero. Si yo tenía esas tres cosas, era feliz. Pero yo aprendí aquí en Fraternidad que uno puede ser feliz abriendo su corazón y recibiendo a ese Jesús que sí está vivo. Yo no sé cómo ha sido la vida de ustedes, yo no sé cómo han venido a esta reunión, pero yo solo les quiero pedir que ahí donde están, inclinen sus rostros y repitan conmigo una oración que yo hice. Y digamos en voz audible: Padre Celestial, esta mañana te pido perdón por todas mis faltas y abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y guíame desde ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Señores, este es mi testimonio de vida, únicamente para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.